¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo. Daniel 4, 34 y 35, hermano. Ay, ya se me perdió. Dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Vamos a tomar un momento para orar. Amado Jesús, damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Reconocemos tu señorío en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que tu voluntad para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta, y por eso glorificamos y alabamos tu nombre. Hoy te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento para el tema, Señor, que has traído, para que seamos edificados, Dios, para que seamos consolados, para que seamos exhortados, Señor. Te doy gracias por la vida de este pueblo, Señor, que dispone de su tiempo, de sus recursos para estar aquí, Señor, para ser instruido, Padre. Que tú seas glorificado. Quita todo cansancio, Señor, toda distracción en medio de nosotros, y también bendice a aquellos, Señor, que están, Dios, o escucharán este mensaje, Dios, a través de los medios que tú has dispuesto para ellos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, hermano? No tienes idea de qué vamos a hablar el día de hoy. Ya hasta cantamos, ahorita vamos a cantar un canto que tiene que ver con esto, ¿verdad? Vamos a hablar de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es el título del mensaje del día de hoy. Te voy a leer el mismo pasaje, pero en la versión de Dios habla hoy. Y dice: cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, está hablando Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará para siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. Nos vamos a definir, hermanos, qué es la autoridad. Pastor nos transmitía esta misma idea el domingo cuando habló acerca de la iglesia y de que es importante que nosotros conozcamos los conceptos y los entendamos bien, porque entonces podemos comprender mejor y podemos actuar mejor de acuerdo a la palabra. Amén. ¿Me podrían regalar un poquito de agua, por favor? Gracias. Tenemos entonces aquí arriba Nabucodonosor. Gracias, hermano. Sí, gracias. ¿Alguien conoce la introducción, el contexto de este pasaje, de los versículos que tomamos el día de hoy? Levanta tu mano, hermano, si lo conoces. ¿Nadie? ¿No conocen este pasaje, hermano? Te invito a que leas el libro de Daniel. El capítulo 4 es realmente, a mí es un capítulo que en particular el Señor ha hablado mucho a mi vida a través de él. De hecho, lo tengo hasta grabado en mi anillo de casado, hermano, porque es un pasaje muy especial y es una palabra que el Señor trajo a mi vida hace varios años. Y tiene varias connotaciones, hermano, pero hoy vamos a tomar el tema de la autoridad. Tenemos aquí al rey Nabucodonosor, que empieza a hablar y reconoce la autoridad que tiene nuestro Dios. Amén.
El contexto de este versículo, a la conclusión al que él llega de esta definición de lo que él declara, es porque él ha sido humillado, hermano. Él se enalteció, él pensó que él con su poder había dominado y había alcanzado todo lo que en ese momento tenía. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en ese tiempo era el reino más grande en ese mundo, en el mundo antiguo, en ese momento. Él en su orgullo, en su soberbia, pensaba que todo lo que había logrado lo había logrado por su capacidad, por su inteligencia, por lo que él hacía, por cómo él había administrado ese reino. Y sin embargo, llega el profeta Daniel y el profeta Daniel le dice: oye, rey, ¿soñaste esto? Pues mira, yo te pido que por favor reconsideres, ¿no? Porque viene juicio sobre tu vida. ¿Y qué creen que hizo Daniel? Nabucodonosor, ¿sí atendió el llamado del profeta? No, ¿verdad? Entonces, el hermano pierde su razón y por 7 años se comporta como una bestia. De hecho, le crecen, hasta dicen que el cabello, las uñas, se vuelve irreconocible. Y aunque sigue siendo el rey, obviamente hay otros que administran eso, porque él, sin ese razonamiento, es humillado y dice que se comporta como las bestias, ¿no? Que de hecho se gozaba de estar ahí en el rocío del cielo. Pero en un momento, hermano, el Señor le devuelve la razón, y es ahí precisamente en 4:34, y él da una declaración reconociendo la autoridad de Dios. Entonces, la autoridad, hermano, de los gobernantes humanos provienen siempre del ámbito espiritual, como lo acabamos de leer. De ahí podemos sacar varias conclusiones, hermano, dentro de lo que vamos a estar definiendo como autoridad. Por lo tanto, concluimos que la autoridad es delegada por Dios, porque Él es el Señor de la historia. Entonces nos está hablando de su soberanía. Aquel cuyo gobierno es eterno, dice Daniel 4:34, también nos dice ahí en el 2:21 que Él instala y destituye reyes. Él los pone y los quita como quiere. De hecho, ahí, si tú lees más adelante, sigues leyendo la historia de Israel, Él levanta al rey Darío, un rey pagano. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo y crear un decreto para que regresen a su tierra. Él reconoce ahí mismo también la autoridad de nuestro Dios. Y también ahí en Daniel 7:12 nos da una idea, a través de la visión de las bestias, de que Él puede arrebatar el dominio a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él lo entrega. Entonces, hermano, dentro de esta introducción, yo quiero que sepas, y algunos ya deben de saberlo, deben de recordarlo, ahí en el ABC lo vemos, en la segunda parte del ABC, Creciendo en Cristo. Nosotros como iglesia, hermano, vivimos dentro de una teocracia. Levanta tu mano si no sabes qué es teocracia, hermano. Levanta tu mano. ¿Todos saben qué es teocracia? Si no sabes, levanta tu mano, hermano. Para eso venimos, ¿verdad? Para instruirnos, para aprender. Amén. Entonces, teocracia, hermano, es un gobierno en el cual Dios es la autoridad suprema. Teo, Dios, Kratos, poder. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, Él delega a su vez de su autoridad. Un ministerio, hermano, dentro de la teocracia se reconoce por su absoluta sujeción a Dios, obedeciendo escrupulosamente las Escrituras. Remanente Nuevo, hermano, es una teocracia. Si no lo sabías o ya se te había olvidado, hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque aquí el que verdaderamente es la autoridad máxima es Jesús, hermano. Amén. Glorifica su nombre. Y Él ha puesto y ha delegado de su autoridad sobre otras personas, sobre el pastor Alejandro, ¿va? ¿Para qué? Para que él también ejerza esa autoridad que es delegada de parte de Dios. Entonces, hermano, nosotros estamos en una teocracia. Entonces, el que manda, el que gobierna, el que decide, el que pone e impone o quita, es nuestro Dios. Amén. El gobierno humano, hermano, es en el mejor de los casos provisional y normalmente se opone a Dios. ¿Quieres verlo? Voltea a nuestro gobierno, hermano, aunque se enojen de lo que voy a decir, ¿verdad? Entonces voltea, ve el gobierno, lee, escucha un poco las noticias y verás que primero es un gobierno provisional y normalmente se opone a Dios. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Por lo tanto, al final de los tiempos, el Hijo del Hombre, nuestro amado Jesús, va a ser entronizado, hermano. O sea, va a ser glorificado aún más.
Va a ser investido aún más de poder, de gloria y de autoridad para gobernar a todas las naciones. Amén. Nos lo habla también Daniel ahí en el 7:27. Entonces, Daniel considera este pasaje cumplido en Jesús como el Mesías. Ahí está haciendo un reconocimiento a Jesús como el Mesías, hermano, como el que tiene la autoridad, como el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces vamos a desarrollar un poquito esta palabra. Hay algunas palabras, no solamente una, hermano, pero nos vamos a enfocar en una que tienen que ver o que se traducen precisamente como poder o como autoridad. La palabra que vamos a estar hoy dándole un poquito más de atención, vamos a estar metiéndonos, desmenuzando un poco más sus significados, la palabra exousia en griego, que también se tradujo en la Biblia de los 70 o en la Septuaginta así como exousia, que es la palabra en la cual acabamos de leer nuestro pasaje. Esto denota, hermano, la posibilidad o libertad de acción sin restricciones. De ahí es poder, autoridad o derecho de acción. También, en un sustantivo que es derivado de esa misma palabra, es ejercer los propios derechos, tener pleno poder de autoridad. Entonces, aquí está hablando, hermano, de alguien que tiene la autoridad. Esta palabra regularmente solamente se aplica a personas, a gobierno. Entonces, en realidad lo vamos a ver, la autoridad realmente solamente la tiene nuestro Dios. Amén. Ahora, hay otra palabra que quienes ya han estudiado y han estado en los primeros niveles del discipulado, es dinamis. Pero dinamis, hermano, también tiene que ver con autoridad y con poder, pero aquí habla acerca de poderes físicos, espirituales o naturales, y que se manifiestan a través de actos poderosos o de algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, la naturaleza pues tiene poder, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Amén. Y todo esto también, este poder también proviene de Dios, hermano. Pero exousia es un poder que puede desplegarse en los ámbitos jurídico, político, social o moral, hermano. Entonces, por ejemplo, se refiere al derecho de un rey. Por ejemplo, Nabucodonosor tenía autoridad, pero a través de su humillación él reconoció que esa autoridad se la había delegado el Señor. Esta misma palabra aplica, por ejemplo, hermano, aquí a los jóvenes, a los padres. Los padres tienen exousia, tienen autoridad sobre los hijos. ¿Por qué te pones tan serio, hermano? Entonces, ahí son ejemplos claros de cómo hay autoridad. Entonces, la palabra se usa, como te decía, solo para personas. Ahora, esta autoridad, hermano, no es necesariamente una imposición. Puede simplemente permanecer o delegarse, como ya lo vimos. Entonces, estamos hablando de que es algo que se delega. Entonces, vamos a empezar a desarrollar nuestro tema y vamos a ver primero que la autoridad, hermano, es de Dios, como lo leímos ahí en Daniel 4:34. A ver, vuelve a leer ahí el 4:34 de Daniel, hermano. ¿Qué dice? A ver, en voz alta, vamos a leerlo todos. ¿Qué dice ahí en 4:34? Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, no te escucho, hermano, me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, es un reino eterno y no tiene fin, hermano. Entonces, aquí la autoridad, hermano, es de Dios. Vamos rápido a Mateo 28:18. Ahí en tu Biblia, hermano, Mateo 28:18. Glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano, cuando lo tengas. Mateo 28:18. ¿Ya lo tienes? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién tiene la autoridad total, hermano? Jesús, ¿verdad? Entonces lo vemos aquí en Daniel y lo vemos en la revelación como Jesús, como nuestro amado Jesús Cristo, en 7:14, en 28:18, que Él tiene toda la autoridad, hermano. Amén. ¿Y si lo crees realmente, hermano? Entonces, este poder, esta autoridad y esta libertad de acción pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. ¿A quién, hermano? A Dios.
¿Por qué? Porque esta autoridad que tiene nuestro Dios está vinculada a su rol como quien controla la historia. Él controla todo, hermano. ¿Sí escuchaste la palabra profética? Él tiene el control de todo. A través de esa autoridad que Él tiene es que también nosotros podemos confiar, hermano. Confiar que Él tiene el control. Aparte, esa misma autoridad y ese poder también se denota en que Él es el juez. Él es el único juez, hermano. Él es el único que precisamente tiene la autoridad para acarrear o traer juicio a las personas. Entonces, por su propia autoridad, hermano, Él ha fijado fechas y tiempos. Eso nos lo dice, por ejemplo, Hechos 1:7, no lo busques. Él fija las fechas y los tiempos de las cosas que tienen que suceder. Él también tiene el poder de condenar a las personas a la ruina eterna. La absoluta libertad de Dios se encuentra, hermano, ahí en Jeremías 18:6. Vamos a leerlo rápidamente. Jeremías 18:6. Glorifica a Dios, hermano, cuando encuentres la cita, amén. Hay que estar todo el tiempo glorificando el nombre de nuestro Dios, hermano, porque Él es el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Jeremías 18:6, hermano. Aleluya. Él es santo, amén. 18:6, Jeremías. No se deja aquí, pero ya lo encontramos, hermano. Dice: ¿no podría ser de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Adonai: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, Él tiene la absoluta libertad, hermano, para hacer con nosotros lo que Él decida. Amén. Entonces, Él decide, hermano, en qué nos llama, a qué es lo que quiere que nosotros le sirvamos, qué es lo que tenemos que hacer, pues ponernos como esa vasija en las manos del alfarero, hermano. Amén. Ahora, aquí es importante, hermano. Vamos a ver el punto número 2. Todos, hermano, todos estamos bajo autoridad. Todo tiempo, en todo momento. No hay un momento en el que nosotros no estemos bajo autoridad. Ahora, aquí hay una diferencia, hermano. El ser natural, aquel que no conoce a Dios o que lo ha rechazado, se encuentra bajo el dominio de las tinieblas y el dominio del diablo. Hechos 26:18, hermano. Ahora, él también, por ejemplo, también delega, ¿no? Acuérdate que el diablo normalmente también copia, ¿no?, lo que Dios hace. Ahí en Apocalipsis 13:2 nos explica cómo él va a delegar ese poder que tiene, que el mismo Dios le ha dado al anticristo. Nada más para que tengas una idea, ¿no? Entonces, pero aún esa autoridad que puede tener el enemigo, hermano, proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo ha permitido. Entonces, aquí viene una pregunta, hermano. ¿Bajo qué autoridad quieres tú estar? Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros, hermano, debemos de entender esta parte. Normalmente hay conceptos que van ligados. Por ejemplo, autoridad, pues siempre va a estar también ligado a la obediencia, hermano. La obediencia va a estar ligada a la disciplina, y hoy no vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer más adelante, pero hoy me quiero enfocar en el tema de la autoridad. Pero nosotros reconociendo, hermano, que todos estamos bajo autoridad. Por ejemplo, los hijos están bajo autoridad de los padres. ¿Sí o no? Amén. O cuando tu papá te da una instrucción en la cual tú no estás de acuerdo, ¿qué haces? ¿Obedeces? ¿Sí? Porque yo no era como muy obediente, la verdad. Pero estar bajo esa autoridad, hermano, también trae precisamente un resguardo, trae un respaldo, trae una protección. Entonces, nosotros podemos ver cómo al mismo tiempo que estamos bajo autoridad, también ejercemos autoridad.
en cualquier ámbito en el que nosotros nos estamos moviendo. Por eso, cuando empezamos el tema, ahí en la introducción decía, nosotros estamos bajo un gobierno teocrático, hermano. El pastor Coronado está bajo la autoridad del Señor, amén. O sea, él no se dirige solo, hermano. Él pide dirección y el Señor determina ciertas cosas y él lo hace. Entonces acuérdate, si está en la Escritura lo hacemos y si no lo hacemos. ¿Por qué? Porque también el Señor ha delegado esa autoridad sobre su palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto, hermano. Cuando tú resistes, y eso es algo importante y es un punto que quiero remarcar, hermano. Y lo vamos a ver ahorita. Cuando tú resistes, hermano, y lo vamos a ver más adelante, pero es algo que sí quiero dejarlo muy bien marcado. Cuando tú resistes a la autoridad, hermano, tú resistes a Dios. Cuando tú, hijo, te rebelas y no obedeces a lo que tus padres están diciendo y justificas tu rebeldía por el actuar de tus padres, estás resistiendo a Dios. Cuando tú tienes una instrucción dentro de la iglesia y tú lo quieres hacer porque tú consideras que tu opinión es mejor o que con la forma en la que tú lo haces o lo que tú quieres hacer es mejor, no estás resistiendo a quien te da la instrucción, estás resistiendo a Dios, hermano. Todos estamos bajo autoridad. A veces es muy fácil y es muy ligero, hermano, cuestionar la autoridad. Pero ¿qué crees, hermano? Por eso empecé con este punto, que todos estamos bajo autoridad, pero si tú no estás bajo la autoridad de Dios, estás bajo la autoridad del enemigo, hermano. Y eso es un principio que también vemos en la guerra espiritual. Aquí no hay puntos medios. O estás de un lado o estás del otro. Entonces todos los hombres, hermano, estamos bajo autoridad. Ahora, la autoridad del hombre es delegada por parte de Dios, hermano. Es algo que el Señor entrega. Vamos a Romanos 13, 1 al 2. Verifica el nombre de nuestro Dios, hermano. Romanos 13, del 1 al 2. Ya te leí un punto ahorita. Ajá. Ahí la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a leer 1 y 2. Capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, este es un punto muy importante, hermano. Si tú tienes autoridad, es porque no te pertenece a ti, y eso es algo que Nabucodonosor reconoció después de ser humillado. La autoridad que nosotros podamos ejercer es una autoridad que Dios nos delega. Y un principio también en la mayordomía, hermano, que también podemos aplicar aquí, es cuando el Señor te delega algo, tú tienes que rendir cuentas de aquello que Él te ha dado, hermano. Entonces tú no te preocupes en obedecer la instrucción, tú nada más obedécela, no te apures si la instrucción está bien o está mal, porque aquel que da una instrucción tendrá que dar cuentas de esa instrucción, hermano. Si lo está haciendo bien, pues el Señor lo va a reconocer, si lo está haciendo mal, tendrá que dar cuentas de ello, hermano. Cuando nosotros estamos bajo esa autoridad, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Entonces, si tú estás puesto bajo autoridad, toma en cuenta que vas a tener que rendir cuentas, valga la redundancia, con lo que tú estás, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás disponiendo. No es nada más decir, pues yo ejerzo un liderazgo porque el Señor me lo dio y entonces lo hago de manera arbitraria, no, hermano. Tú tienes que tener muy presente que tienes que conducirte de acuerdo a la dirección de la persona que está por encima de ti y a la dirección de la palabra. Amén. Pusiste muy serio, hermano. ¿Por qué? Porque es importante entender estos conceptos, hermano. Porque a mí me dan una instrucción y a mí a lo mejor el que me la da, pues simplemente no tenemos mucha comunidad, ¿verdad? No nos llevamos tan bien.
Pero eso no tiene nada que ver, hermano, con que yo obedezca esta instrucción o no. A veces cuando no obedecemos, más bien cuestionamos la instrucción, la orden, lo hacemos porque al final de cuentas consideramos que nosotros lo hacemos mejor, pero lo hacemos porque no estamos de acuerdo en que esa persona esté ejerciendo la autoridad. Normalmente cuestionamos o desobedecemos porque no estamos de acuerdo que esa persona esté ejerciendo esa autoridad. Y en muchas ocasiones pensamos que nosotros lo podemos hacer mejor, hermano. Pero hay veces que realmente no es así. Puedes estar en una situación y tal vez a la mera hora lo haces peor que esa persona a la cual tú cuestionabas. Entonces, el Señor también ahí en Mateo 28, en el 19, hermano, vamos a leer rápido ahí, Mateo 28, 19. El mismo Señor Jesús delega autoridad. ¿Ya lo tienes? Amén. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tomamos, que ya leímos el 18, el Señor Jesús tiene toda la potestad y ahí Él está delegando esa autoridad sobre los discípulos en ese momento para hacer lo que les está diciendo aquí el versículo. Entonces, la autoridad del creyente, hermano, se fundamenta en el gobierno de Cristo, en la liberación de todo su poder. Pero ¿qué crees, hermano? Implica tanto libertad como servicio. Los cristianos de cierta manera pues son libres de hacer cualquier cosa, porque la ley como barrera ya ha sido derribada mediante el Señor Jesús, ya ha sido cumplida esa ley. Hemos recibido el espíritu de libertad. Amén. Sin embargo, en la práctica, esta libertad teóricamente es irrestricta, porque se rige, hermano, por lo que es útil para los demás cristianos y para la congregación en su conjunto. Entonces, la autoridad que el Señor nos delega, hermano, dentro de la iglesia y también en lo que hacemos en todas nuestras actividades, tienen que ver con servicio. La autoridad que yo tengo es para servir a los demás, no para servirme a mí mismo, hermano. Dice ahí el 19, esa autoridad, voy a parafrasear, la autoridad que el Señor les está dando, le está diciendo, id y haced discípulos, sirvan a los demás, instruyan a los demás. No es una autoridad para señorearse, sino es una autoridad para servir. Y eso es algo que los que ejercemos una autoridad, los que tenemos un liderazgo, es algo que tenemos que tener muy claro. Ese liderazgo y esa autoridad que el Señor nos ha delegado es para servir a los demás. Amén. Entonces, eso es algo para meditar, hermano. Tú lo puedes ver en un ejemplo práctico. El Señor nos da una autoridad como padres, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, ahorita a Fer, que tiene pequeña, a Pau. Esa autoridad, ella tiene autoridad como madre, ¿verdad? Pero esa autoridad que ella tiene, la utiliza totalmente para servirla, hermano. Tiene que estar al pendiente de ella, que si es hora de comida, que si… Ella tiene la autoridad, pero está totalmente enfocada en su crecimiento y en servir. Entonces, nosotros ya hemos hablado también acerca del servicio, hermano. Todo el tiempo estamos sirviendo. Y esa autoridad que el Señor nos ha dado es precisamente una autoridad en la cual tenemos que utilizarla
para servir a nuestros hermanos. Vamos a Tito 3:1, hermano, para concluir nuestro mensaje de hoy. Tito, ¿sabías que existía la carta a Tito, hermano? ¿No? Bueno, pues ahorita ya sabes que existe, ¿verdad? Tito 3:1. Vamos a leer un poquito más, pero Tito 3:1. Ahí Pablo le está hablando a Tito precisamente y le da algunos consejos, hermano, que hoy quiero que queden muy claros y que sea la base de que hoy te puedas llevar en el mensaje que hoy Dios trae para nosotros, que trajo para nosotros. Pablo le dice a Tito y nos lo dice también a nosotros: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Y bueno, ahí si quieres seguir leyendo, hermano, lee en tu casa, porque antes pues hacíamos cosas diferentes, ¿verdad? Pero recuerda, hermano, quédate con esto. El Señor hoy nos dice que nos sujetemos a las gobernantes y autoridades, tanto terrenales, hermano, como aquí en la iglesia. Porque caminar en la autoridad también es una muestra de madurez. Cuando nosotros obedecemos a la autoridad, hermano, estamos mostrando madurez. ¿Tienes ganas de cuestionar la autoridad? Pues, hermano, cuenta hasta 10. Obedece de buena manera, ¿verdad? Obedece. Está dispuesto a toda buena obra. Está dispuesto a toda buena obra, hermano. Recuerda, la autoridad que Dios delega es para servir a los demás, no para servirte a ti. Si este principio lo pusieran en práctica muchos de nuestros gobernantes, hermano, de los que nos gobiernan, las cosas serían muy diferentes. Pero como nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, que Él es el que gobierna la iglesia, ¿verdad? Remanente nuevo, pues las cosas son diferentes, hermano. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a tomar un momento para orar. Levanta tu voz, cierra tus ojos para no distraerte. Por eso cerramos nuestros ojos, hermano, para no distraernos. Levanta tu voz y hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude primero a reconocer su autoridad. Amén. Señor Jesús, damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú siendo, Señor, Dios, esa autoridad, Señor, ese reino que siempre te ha pertenecido, Señor, no lo tuviste, Dios, no te aferraste a él, sin embargo viniste aquí, Señor, en forma de siervo, te sacrificaste por nosotros, Señor, y a través de tus sacrificios que ahora somos justificados, Señor, que hoy podemos ser llamados tus hijos, mi Dios. Por ese sacrificio, Señor, por ese servicio que has hecho a toda la humanidad, Señor, y aún a los que no han querido, Señor, recibir esa salvación, Dios, es que tú has sido reconocido como el nombre sobre todo nombre. Por eso mi alma te alaba, Señor. Levanta tu voz, hermano, es un momento para orar. Por eso, Señor, te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos has dado, Señor, la oportunidad, Dios, de estar aquí, Señor. Gracias, Dios, es por esa autoridad, por esa palabra, Señor, es que muchas veces hemos sido sanados, Señor. Por esa palabra, Señor, es que muchos de nosotros hemos sido liberados, Señor, de vicios, de juicios, Señor. Por esa palabra, Señor, que tú tienes y que tú traes con autoridad, es que muchos de nosotros hemos sido también liberados, Señor, de las fuerzas del mal, de demonios, Señor, que ataban nuestra vida, Señor. Pero tú, a través de esa autoridad, Señor, has traído libertad. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos.
Tú, Señor, has traído libertad a nuestras vidas, Señor, a través de tu autoridad, de tu poder y de tu amor, Señor. Por eso te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Hoy nuestro ruego, Señor, es que tú nos ayudes y nos sigas enseñando a caminar bajo esa autoridad, Señor. Bajo tu autoridad que está plasmada en las Escrituras, pero también bajo la autoridad, Señor, de aquellos que tú has puesto para que nos guíen, Señor, para que nos disciplinen, para que nos aconsejen, Señor, para que nos instruyan, para que podamos ser preparados para toda buena obra, Señor, como dice tu palabra. Porque tú has dispuesto, Señor, siervos, Dios, siervas en este lugar, Señor, para que seamos instruidos, Señor, para toda buena obra, Señor, para que también podamos ir y hacer discípulos con esa autoridad delegada, Señor, que nos has dado, mi Dios. Entonces, hoy ayúdanos, Señor, a caminar bajo esa autoridad y a ejercer ese liderazgo, Señor, a través del servicio con amor, Señor, con paciencia y con mansedumbre, Señor. Te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Sigue orando, hermano, en tu lugar. Sigue orando. Toma un tiempo para estar buscando de Dios. Permite que Él siga ministrando, Señor, nuestras vidas, que Él siga ministrando a través. Si estás luchando, permite, hermano, permite que Él esté en tus pensamientos. Rabareba, shereba, kuroba, sanda, rebarabasa. Aleba, sereba, sharaba, kondo, robareba, sodo, roba, shereba, sarabaja. Aleba, sende, rebaraba, sanda, rabareba, shereba, kuroba, sanda, rabaraba, toro, ba, shereba, ko. Lava, jareba, saraba, shende, reba, kondo, robaraba, sondo, robaraba, sa. Leva, tere, ba, toroba, soro, ba, shereba, kondo, roba, sa. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has puesto, Dios, en un lugar donde hay doctrina, Señor, donde tu palabra, Dios, es lo que predomina, Señor, y donde es reconocida tu autoridad sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Toma tu asiento, hermano. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Así que Él está sobre todas las cosas, hermano. Él es entonces el que tiene el rumbo de la historia del ser humano, el rumbo de la historia de su iglesia, el rumbo de cada uno de nosotros. Él tiene todo, hermano, bajo su mano, su poder y su autoridad. Amén. Gloria a Cristo. Pasen.